Amigos del centro del Valle de Punilla, damos aquí inicio a la emisión 358 de Tal Cual. Como siempre, tratando de acercarle temas que consideramos son de su interés. Jorge Amelio Ortiz, muy buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Nicolás, buenas tardes y bienvenidos a los vecinos del centro del Valle de Punilla. Este programa se está grabando el día 27 de enero. ¿Por qué recalco esto? Finalizando enero, primer mes de la temporada. Bueno, una temporada que allá por diciembre era muy prometedora. Los fines de semana largos indicaban que iba a ser un boom turístico. Las reservas también lo indicaban de esta manera. Y luego, bueno, si bien la temporada es bastante buena, no se concretó, digamos, ese boom. Aparentemente, el motivo principal de esta merma es aquellos argentinos que pensaban veranear en las sierras del Valle de Punilla, los sorprende en el medio un familiar con COVID o algún impedimento de ese tipo, un aislamiento forzado y se pierde la reserva, se posterga. Esto indicaba que, bueno, aquello de enero que podía pasar a febrero, bueno, luego sale la noticia que por mediados de febrero ya comenzaría la actividad escolar, entonces pone un tapón ahí, un impedimento a que se desarrolle. No obstante, Nicolás, la información que tenemos es de la parte del sector de las cabañas, muy conforme, ocupación casi plena y total durante todo el mes, y no así los hoteles. Esto también es un reflejo por ahí de esa sensación de decir, bueno, en una cabaña tengo la familia en una burbuja, corro menos riesgo, en cambio en un hotel con más espacios compartidos. En fin, temas que trataremos de indagar para la semana que viene seguramente, inclusive auscultando cómo pinta febrero en cuanto a reservas y en cuanto a la posibilidad esta que decía, que lo que no pudo venir en enero venga en febrero y así se mantenga la intensidad de la temporada, que realmente nos haría muy bien. Lo proyectado está indicando que vamos a tener un buen febrero. En definitiva, como decía Jorge, las cabañas trabajando prácticamente al 100%, la hotelería de alto nivel estuvo rondando el 80% y una baja en las hoteles de menor categoría y sobre todo en las colonias de vacaciones de los diferentes sindicatos. Allí la baja realmente fue importante y esto tiene dos cuestiones. Por un lado, la económica y por el otro lado, lo que es la pandemia. Pero bueno, temas que vamos a seguir profundizando en la medida en que avancemos en la temporada turística. ¿Qué tenemos para hoy, Nicolás, en nuestro programa? Bueno, lo que no teníamos previsto nosotros era una temporada política. Una temporada política que se abre a nivel provincial a partir de la decisión del gobernador Juan Schiaretti de convocar a internas partidarias dentro del justicialismo cordobés. Y allí hay dos expresiones, al menos a nivel provincial, que son por un lado la del vicegobernador Manuel Calvo y por la otra la del intendente capitalino Martín Yarlora. Esto todavía sin precisiones. Y el gran silencio de Schiaretti hasta este momento, Nicolás, que es el jugador principal, ¿no? Todavía no ha señalado, no se ha inclinado, o por lo menos, evidentemente, bueno, preguntas que tenemos para nuestro invitado central hoy, Miguel Maldonado, que ya está en estudio, que obviamente va a representar y va a disputar también esta interna. Sí, sin lugar a dudas, esto en el justicialismo, un justicialismo que en la provincia de Córdoba, tanto como a nivel nacional, tiene como sentido el verticalismo. Es decir, comúnmente no se lleva a internas, se definen las situaciones muy sobre la hora electoral de la presentación de listas y luego se compite. Esto dentro de lo que es el marco del justicialismo. Un justicialismo que va a tener, sin dudas,
internas en el departamento Punilla y en particular en la ciudad de La Falda. Sobre todos estos temas vamos a estar hablando con el legislador Maldonado. Tampoco podemos dejar de lado la apertura de la interna en la Unión Cívica Radical a partir del momento en que el exintendente Eduardo Cacho Ardú adelantara su postulación hacia 2023 precisamente en este programa. Allí se ha generado toda una amplia gama de reuniones, si bien es cierto que se habla de que el lanzamiento fue excesivamente anticipado, todo esto ha generado la movilización de diversos sectores políticos interesados obviamente dentro del marco de una alianza que es el actual oficialismo en la ciudad de La Falda. De todas maneras no hay nada definido, se espera que tanto el intendente Javier Dieminger, quien va a buscar la reelección en 2023 y dice querer presentar una gestión de gobierno fuera de la pandemia, a pesar de que sus logros, según entiende, son sumamente importantes, y Eduardo Cacho Ardú en la próxima semana en el marco de la Casa Radical, allí junto a los militantes y los afiliados. Luego no vamos a estar invitados, me parece, a esa reunión. Seguramente. ¿Qué opinás? Seguramente. Bien, esto es lo que se plantea entonces en el plazo no político cercano. Vamos a la primera pausa y comenzamos a meternos en el programa de siempre. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Amelio Ortiz. Autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. La Cooperativa de La Falda informa que la producción diaria de nuestra planta potabilizadora se incrementó en los últimos días de 4 a 9 millones de litros diarios. Invitamos a toda la comunidad y turistas a realizar un uso consciente y solidario del agua. Evitemos que se resienta el servicio. En verano, y más en pandemia, cuidemos nuestro recurso más valioso. Mi agua, tu agua, el agua de todos. Cooperativa de La Falda. Bien, damos continuidad a nuestro tal cual, como anticipábamos, con el legislador provincial Miguel Maldonado, dirigente histórico del justicialismo en el departamento Punilla. Habíamos hecho un esbozo de la convocatoria a internas realizada por el gobernador Juan Schiaretti. Y vamos a preguntar precisamente por allí cuál es el panorama y cómo fue recibido dentro del justicialismo esta decisión. Maldonado, buenas tardes. Hola Cuquín, buenas tardes para la audiencia. Bien, lo tomamos, ya sabíamos desde el año pasado que esto iba a suceder. La justicia electoral ya había dicho de que no iba a haber más prórrogas al hecho de los mandatos, al vencimiento de los mandatos, o sea que esta era la última convocatoria. Ya estaba preanunciado que iba a ser en marzo, no teníamos la fecha exacta, pero bueno, finalmente fue convocada para el 27 de marzo.
Así que bueno, preparando las cuestiones que tienen que ver con el tema interno partidario, ¿no? Interna partidaria que, bueno, en definitiva nosotros siempre hemos estado dentro del justicialismo, nunca nos encontró afuera del justicialismo. En esta provincia donde, bueno, hace ya muchos años que tenemos la responsabilidad de conducir el peronismo no solamente de La Falda, sino también de Punilla. Miguel Maldonado, ahí la primera pregunta que se impone, ¿no? Para ponerlo en contexto, hace una semana entrevistamos a Montoto, quien es otro que está trabajando y preparándose para disputar esta interna, y ante la pregunta, bueno, ¿qué va a hacer el legislador Maldonado? Bueno, decían, no sabemos si van a participar en la interna porque es el Frente de Todos. Y ahí nos quedó un poco esa sensación de decir, ¿es otro partido o están dentro del peronismo? Primero, el Frente de Todos no es un partido político. Esto es lo primero que debiera entender el intendente de Huerta Grande. Y la segunda cuestión, cuando quiere inmiscuirse en las cuestiones partidarias del peronismo de la provincia, creo que debiera leer el reglamento electoral y algunas cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente legal, que tiene que ver con las cuestiones partidarias. No, yo no digo mañana, a ver, quiero ir a disputar la interna del radicalismo. Tengo que tener cumplir con algunos requisitos. Bueno, en el peronismo es igual. Nosotros somos un partido que tenemos carta orgánica propia, tenemos reglamento electoral y dice algunas cuestiones. Tiene algunos requisitos para ser candidato. Si bien es cierto que tenemos, por un lado, los afiliados que están empadronados que pueden participar de la elección y pueden ser candidatos también. Y está la interna, el voto afiliatorio en esta interna, que ya desde hace mucho está estipulado en nuestra carta orgánica, para todos aquellos ciudadanos, aunque estén afiliados a otro partido o no estén afiliados a ninguno, el día de la elección, con ficha de afiliación, pueden participar de la elección. Pero hay algunos condimentos para ser candidato. No es tan simple que yo vengo y me involucro y soy candidato porque tengo ganas, ¿no? Hay cuestiones que hay que respetar. Entonces, bueno, a ver, espere. Usted instala esto y yo necesariamente tengo que preguntar lo siguiente. Un miembro activo dentro de una campaña electoral, aún no estando afiliado, que sería el caso de Montoto, ¿podría participar en esta interna? En algún estamento sí y en otro no. A ver cómo sería. Y sí, a lo mejor localmente él puede participar en su pueblo, en su localidad, y en algún otro estamento, en el departamental o en el provincial, seguramente no. Porque bueno, eso lo impide la carta orgánica del partidario. Por supuesto. Algunos muchachos dicen que hay que conocer la marcha, que hay que haber pasado por la unidad básica, por lo menos, para decirse peronista. Bueno, está picante la declaración. Yo no sé si esto puede llevar, digamos, una impugnación de una eventual, y tenemos que decir también eventual candidatura de Montoto, porque tampoco él se ha proclamado, se ha lanzado, ¿no? Pero bueno, a ver. Es, digamos, un referente que está llevando adelante un trabajo. Nosotros siempre estamos preocupados por lo que hacemos nosotros, no por lo que quieren hacer algunos otros que con todo derecho o no pueden participar de la interna. Habrá que ver las cuestiones que tengan que ver con la legalidad, dentro del marco de la legalidad absolutamente todo, lo que no corresponda dentro de ese marco será objetado como siempre ha pasado. Y si pasado todos los procesos llegamos a la cuestión interna, bueno, dirimiremos esta cuestión en función de lo que cada uno pueda y lleve a votar. Porque en definitiva lo que definen son los afiliados y aquellos que podamos afiliar el día de la elección. Tratemos de definir esto. Acá tenemos dos esquemas en los cuales está participando el justicialismo. Uno es Hacemos por Córdoba, en el peronismo cordobés, en alguna manera definido, y el otro es el Frente de Todos, que en donde está inscripto precisamente aquel conductor, no tan solo del peronismo departamental, sino incluso del provincial, porque hay que recordar que Carlos Caserio estaba en la presidencia del Partido Justicialista previo a su paso a conformar la lista de Hacemos por Córdoba. Pero en definitiva estamos hablando del mismo justicialismo. Ustedes están decididos a participar de la interna. Pregunto, ¿cómo
participan de esa interna? Me parece que tiene un concepto equivocado, Nicolás, y permítame que trate de corregirlo. Bien. El Frente de Todos no es una fracción interna del peronismo provincial ni nacional. El Frente de Todos es una cuestión electoral nacional. Una coalición. Para el hecho electoral, Sí. donde suman un montón de partidos. Bien. Como lo es la Unión por Córdoba o Hacemos por Córdoba en la provincia. Bien. Una cuestión estrictamente electoral general. La vida interna del partido Es la otra. conforman los afiliados al partido. Está claro. En la cual Miguel Maldonado es afiliado desde hace muchísimos años y ha tenido responsabilidad durante muchos años en la conducción no solamente del peronismo local, sino también del peronismo regional y del peronismo provincial. En ese marco vamos a participar, porque la convocatoria es, el Partido Justicialista convoca a elecciones internas de afiliados y a aquellos que se vayan a afiliar el día de la elección. Bien, Este es el pero, marco. bueno, pero ahí tenemos un tema central. Esto para que vayamos entendiendo todos. Tenemos dentro del Hacemos por Córdoba un sector y dentro del Frente de Todos otro sector. Son todos justicialistas, es cierto. Ahora, vamos a participar de una interna por elecciones partidarias. ¿Cómo, con la confrontación pública existente, se toman los recaudos legales para que todos puedan participar? Bueno, a ver, lo prevé la Carta Orgánica. Hay lemas y hay sublemas. Bien, ahí vamos. ¿Cómo es el tema? Bueno, hay lemas que responderán a la lista oficialista, a la lista del gobernador seguramente, y hay sublemas que tendrán que aportar los avales necesarios firmados por los afiliados de cada circuito en un número, en un porcentaje determinado, para poder posibilitar la participación en la elección. Llevar Digamos, también un nombre. Digamos, tenemos el lema A sub 1, que es destacado como unidad, y el A sub 2 determinado como convergencia, y así sucesivamente. Así es. Bien, esto queda Lo que claro. sí que, bueno, en esto de transitar estos caminos electorales internos, uno se da cuenta de que, bueno, hay algunos sectores o algunos personajes que estuvieron enrolados hasta hace muy poquito tiempo en el PRO y hoy parece que quieren participar de la vida interna del peronismo. Bueno, esto se da no tan solo dentro del peronismo provincial, sino que se está dando dentro del radicalismo también, y eso va a generar otra discusión a futuro. Sí, y del PRO a nivel provincial. También. Hay también. elementos del PRO a nivel provincial muy cercanos al peronismo, ¿no? Sí, sin dudas. Ahora, tenemos planteada esta instancia. En alguna medida hemos determinado de que el sector que usted lidera va a participar no tan solo a nivel departamental, sino también a nivel local en la ciudad de La Falda. ¿Cómo se hace, por ejemplo, pregunto, en el caso concreto de esta corriente que se ha generado durante la elección para legisladores nacionales, en donde han intervenido, por ejemplo, Esteban Avilés, que viene desde la Unión Cívica Radical, o el caso de Gabriel Musso, que viene del socialismo? Evidentemente estos sectores, si intervienen, lo harían de alguna forma que no va a ser oficial. Pero claro, Nicolás, a ver, yo no me imagino, la verdad que no me imagino algunos actores de la coalición siendo parte del interno del peronismo. Y sobre todo, a ver, porque representan otros intereses, otros partidos políticos. La vida del peronismo me parece que tiene que ver con la historia que ha tenido el peronismo en nuestra provincia, desde aquel llamado a unidad que hizo José Manuel de la Sota en su momento y que transformó aquellas múltiples derrotas que tuvimos en la historia del peronismo en la provincia en un hecho electoral significativo y que nos ha llevado a gobernar esta provincia por más de 20 años y haber gobernado algunas localidades tan distantes del peronismo como La Falda durante unos cuantos años. Pero también con esta apertura que tiene el hecho electoral, más allá del hecho interno. El hecho interno es una cuestión que tiene que ver con la vida
propia de los afiliados y de los adherentes a cada uno de los partidos, y el hecho electoral es otro, donde hay una apertura que la posibilitó José Manuel de la Sota y se ha sucedido hasta estos días, que antes fue Unión por Córdoba y ahora es Hacemos por Córdoba, ¿no? Entonces son dos hechos distintos, donde yo no veo la participación de Avilés, de Musso y de algún otro en la vida interna del peronismo. Claro, por sí. eso dije que, perdón, Cuquín, que el reglamento electoral tiene algunas cuestiones que hay que respetarlas, porque esta es la vida de nuestro partido, del cual somos miembros desde hace muchísimos años. Claro, sería muy curioso, por ejemplo, que Vilés sea presidente del peronismo. Imposible. Hasta gracioso. Bueno, esto es lo Bueno. que decía antes como chiste, ¿no? Claro. El mismo que Miguel Maldonado quisiera participar de la vida interna del radicalismo. Bueno, ¿no? entonces clarificando, porque ahora, digamos, hay otro panorama que no es tan amplio. Ya limita mucho, digamos, a lo que va a pasar este 27 de marzo. ¿Cuál sería, Miguel Maldonado, el panorama acá en La Falda? ¿Quiénes son probables candidatos para conducir el partido o para cómo se está armando? Nosotros estamos armando nuestro grupo, donde seguramente los compañeros volverán a indicar o volverán a apoyar que Miguel Maldonado sea nuevamente el presidente del partido en la localidad. Donde, estamos hablando La Falda, el circuito local. Donde en nuestro espacio juegan y conjugan los concejales, los tribunales de cuentas. Hemos tenido una vida institucional, partidaria, institucional, política y pública que, bueno, que todo el mundo la conoce, y no nos hemos movido desde ese lugar, con buenas y con malas, como la vida en los partidos políticos, ¿no? Hemos tenido buenos resultados, hemos tenido algunos malos, pero también es cierto que hemos transitado un camino donde hemos acercado la posibilidad concreta y latente en forma permanente de ser gobierno o de buscar la posibilidad cierta de gobernar los destinos de la ciudad, que en definitiva es lo que todo partido político intenta. Lo intentamos hace 2 años, estuvimos muy cerca, creo que fue el mejor resultado electoral de la historia del peronismo en nuestra ciudad, con nuestra impronta, y luego de eso vino la elección de legisladores, donde Miguel Maldonado fue elegido legislador y donde tuvimos una elección espectacular, pero con un acompañamiento de la gente que realmente fue muy importante. Y en esto, cuando pasan algunas cosas y algunos actores cuentan alguna película, creo que no analizan la cuestión electoral de la provincia. Cuando fuimos a la elección de gobernador y de legislador con boleta única, es cierto que Schiaretti tuvo un arrastre de votos realmente importante, pero también es cierto que en algún departamento de esta provincia perdimos el legislador. El arrastre no fue, sino que fue en definitiva lo que la gente quiso. Entonces me parece que los hechos electorales son todos distintos en cada circunstancia. Sí, sin duda, claro. Es más, Córdoba me parece que tiene un perfil muy particular en ese sentido, ¿no? Muchísimo. Schiaretti ha ganado elecciones con más del 50% y luego en la legislativa su grupo saca solamente el 25%. Miguel Maldonado, ¿cómo queda? Y no con el ánimo lo nombro porque ha sido un invitado nuestro que también tiene pretensiones. El tema es Lucas Belli. ¿Él estaría en condiciones de disputar dentro del peronismo? Él podría armar la lista y disputar, por supuesto. Por supuesto que podría hacerlo. A ver, a nosotros nos parece bien la participación. También es cierto que siempre hemos prevalecido y hemos agotado todas las instancias de diálogo, siempre. Y como última cuestión, el hecho interno si no hubiese posibilidad de acordarlo. Pero bueno, transitamos estos caminos. Tenemos que preparar un plan A y un plan B. El plan A es el del diálogo y llegar hasta la última instancia y ver si lo podemos acordar. Y si no lo acordamos, finalmente iremos a la interna, donde estamos preparados para volver a gobernar los destinos del peronismo de nuestra ciudad y del departamento Punilla. Ahora, bien, yo acá tengo una visión y un protagonista más dentro de todo esto. En principio, hemos tenido la declaración en firme de Lucas Belli, que incluso genera publicidad a través de diferentes actividades diciendo Lucas Belli conducción de Hacemos por Córdoba. Volvemos a lo mismo del Hacemos por Córdoba y el justicialismo, pero dejemos de lado, lo inscribamos dentro del justicialismo. Hay otro sector en el cual también está militando Lucas Belli, que tiene una impronta diferente. Mientras Belli habla de diálogo y de unidad, el otro sector dice también, habla de unidad,
pero dice que nunca se sentaría a hablar con usted, lo cual ya está quedado claro que la interna está propuesta. Bueno, a ver, mire, creo que la vida me enseñó en esto a tener criterio para hacer política. Lo tuve siempre. Y si no, no estaríamos donde estamos. Cuando alguien se cierra en esto, le demuestra al resto de la comunidad cuál es el camino que está buscando. Es el camino personal, no el camino ni de la unidad, ni de querer gobernar los destinos de la ciudad. Nosotros tenemos un objetivo mucho más amplio. Nuestro objetivo no termina en la vida interna del partido. Nuestro objetivo siempre ha sido por más. Y siempre hemos querido gobernar los destinos de esta ciudad, lo hemos hecho en algún momento. Y la cuestión electoral siempre es una cuestión circunstancial en la vida de los dirigentes. Porque después hay que trabajar por la comunidad, por la ciudad. Y en eso lo va a haber ocupado a Miguel Maldonado permanentemente, más allá de la cuestión interna. Y más allá de los que quieran y no quieran a Miguel Maldonado. Miguel Maldonado también entiende que hay gente que está de acuerdo con lo que piensa y gente que no está de acuerdo con lo que piensa. Y esto es parte de la vida política. Ahora, cuando alguien dice yo no me quiero sentar con fulano, bueno, ya está. Es el análisis de otra persona, no el de Miguel Maldonado. Está bien, pero la confrontación queda abierta desde el vamos. Veremos finalmente si en lo legal cumplimos los requisitos, iremos a definir en las urnas la cuestión electoral. Lo que sí digo y sostengo que Miguel Maldonado y el grupo que participa con Miguel Maldonado jamás se movió del peronismo, jamás se movió del PJ Córdoba, jamás. Y por más enojado que haya estado con alguno o con unos cuantos dirigentes, siempre transitó los caminos del peronismo. Nunca fue ni a sacarse una foto ni a mostrarse con algún otro partido para no sé qué cosa. Bueno, Miguel, pero eso es bastante difícil de explicar, porque en la última elección tenía el sector de Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos, que teóricamente son todos peronistas. Sin embargo, fueron separados en la elección. Está bien, pero eso tiene que ver con la cuestión nacional. Es más, sí, en una elección de tiempo medio, una elección totalmente distinta. Ni siquiera, es más, siempre planteamos en esa elección que no elegíamos ni gobernador, ni intendente, ni absolutamente nada. Era una elección distinta. Y de hecho, las elecciones de tiempo medio siempre fueron de esta manera. Fueron claro, complicadas para los que presiden la nación. Le fue complicada a Macri, le fue complicada a Fernández ahora. Pero bueno, esto es parte es como que la ciudadanía a la mitad de mandato dice, che, pará, hay algo que no está funcionando como quisiéramos. Y este es un poco el resultado electoral y las circunstancias electorales que se dan. Hablamos de unidad y diálogo. Usted lo acaba de decir y lo propone. ¿Cómo se convoca esa unidad y ese diálogo cuando las puertas partidarias están cerradas? ¿Las puertas partidarias están cerradas? La puerta partidaria no está cerrada. Al menos eso es lo que se dice. La puerta partidaria no está cerrada, la puerta partidaria tiene representación pública. Cada uno de nosotros es un representante público de nuestro partido. No existe el partido una cuestión física que tenga la puerta abierta. Y si no, habría que preguntarle a Schiaretti por qué tiene la puerta cerrada, en todo caso, no a Miguel Maldonado. La vida, después del hecho circunstancial, a ver, no tenemos que olvidarnos de esto. Los partidos políticos son una herramienta electoral. No es el partido político el que le solucione el problema a la gente. Está en la Constitución Nacional. Está en la herramienta legal. Es la herramienta legal. Y después, cada uno de los hombres y mujeres representan a ese partido. Esto es lo que tenemos en cada lugar. En esta ciudad tenemos los concejales, los tribunales de cuentas, Miguel Maldonado, que es legislador, que representan los intereses del PJ. Esto es. Y después seguramente el partido volverá a ser la herramienta electoral cuando llegue el proceso electoral. Honestamente, le digo, estoy en total desacuerdo. Y le explico por qué. Porque la concepción del partido político, en mi criterio, es la reafirmación del criterio ideológico llevado a la práctica a través de la participación del militante en la búsqueda de la solución de sus problemas. Yo coincido en parte con usted, pero también es cierto que el partido, en esa misma tónica que usted analiza, debiera haber tomado medida con aquellos militantes y dirigentes y pseudo dirigentes que no siguieron los lineamientos del partido, sino los personales propios. Está bien, es una buena excusa. Es una buena excusa. De todas maneras, sigo sosteniendo. Me parece que estas estructuras que representan a los partidos deben estar abiertas permanentemente por dos razones fundamentales. Primero,
para hacer la caja de resonancia de lo que ocurre en cada ciudad, en cada provincia y en la nación, por una parte, y por la otra, para, en definitiva, generar los recambios generacionales que todos venimos pidiendo y que son muy difíciles de conseguir. Bueno, yo en eso tampoco coincido con usted. A ver. Nuestro partido ha tenido los recambios generacionales que usted quiera y le haya buscado, tanto en el ámbito provincial, en el ámbito departamental y en el ámbito local. Y si no, nosotros hemos demostrado permanente y sistemáticamente que hemos tenido esa capacidad para hacerlo. Hemos convocado no solamente a jóvenes dentro de nuestro partido que hoy transitan este camino, sino también hemos convocado a otras fracciones políticas partidarias para que conformen lo que finalmente fue Hacemos por Córdoba o Unión por Córdoba. Y pero si eso es una elección desde la dirigencia, no desde la militancia. Pero está bien. ¿Usted cómo cree que transita la militancia? ¿Cómo cree que es la militancia? Yo hoy creo que la militancia no existe. Pues está bien, la militancia tiene que transitar el camino de la vida pública porque en definitiva esa es la búsqueda de los partidos políticos. Guiar, formar, contener a todos aquellos que vienen a los partidos políticos y transformarlos en dirigentes de la comunidad, de la sociedad en la que viven. Este es el rol de los partidos políticos. Y no enfrentarme con el otro porque tengo ganas o porque no me gusta la cara del otro o porque no me dio un lugar. Esta es la verdad. Y los partidos políticos, ¿sabe qué más tienen? Y tienen esto, sobre todo el peronismo, tiene una verticalidad que no la inventamos nosotros. No la inventamos nosotros. La historia del peronismo es así. Y donde en definitiva hay cuestiones que subyacen a lo que podemos o no pensar, sino en definitiva se articulan de arriba hacia abajo. Y donde la participación ha sido un motor que en definitiva también nos enseñó José Manuel de la Sota en esta provincia. Y si no, fíjese usted, en esta ciudad, y si hablamos de historia, mire, en esta ciudad, en este departamento, es más, le hemos ganado al mismísimo de la Sota. Ahora, la única manera de poder gobernar la provincia y poder gobernar distintos destinos de nuestra región y de la provincia fue cuando tuvimos la amplitud de criterio de convocar no solamente a todos los que conjugaban en algún sector distinto del peronismo, de pensamiento, de líneas, que en aquel momento teníamos varias y demás, sino también esta apertura de convocar a otros partidos que en definitiva ideológicamente podían parecerse, pero que no eran igual que nosotros. Lo hemos hecho desde aquella concepción hasta hoy. Y creo que no nos fue mal. Creo que hemos ganado con el voto de la gente. Hay gente, por supuesto, que está de acuerdo con lo que hacemos y hay gente que no está de acuerdo. Pero bueno, esta es la vida de los partidos políticos. Yo los escucho y debo decir, Miguel, que por lo menos 10, 15 años que lo escucho a Nicolás hablar de esta crisis de los partidos políticos y que yo comparto totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos una visión antigua, Nicolás, del partido político, de lo que era la reunión partidaria, la vida partidaria, que bueno, indudablemente se ha perdido. Ha pasado a ser justamente más una herramienta electoral. Lo que la ley te exige para ir a una elección es el sello partidario. Luego termina la elección y el partido no existe más o no existe más, o no tiene la actividad que tendría que tener. Vamos a coincidir, Miguel, que esto también pasa, bueno, que está desvirtuado, digamos. Pasó en algún momento en la búsqueda de la representación. Sí. ¿No? A ver, cuando hablamos de estas cosas creo que es bueno rememorar algunas cosas que nos han pasado en la historia, ¿no? Es decir, a ver, en aquella época del menemismo, cuando se buscaba, futbolistas o deportistas de trascendencia, o músicos importantes para que encabezaran... Famosos. Entonces, allí se fue desvirtuando todo esto, ¿no? Que no se ha dado en los ámbitos locales, donde en definitiva la militancia sigue siendo de otra manera, ¿no? Pero me parece que esta crisis la sufrimos todos. También es cierto que la coyuntura de la modernidad nos va llevando a esto. Lo que sí digo, y que me parece que es importante sostener por siempre, es este sistema que los argentinos elegimos de vivir en democracia. Que siempre también comento que es perfectible, es modificable, seguramente entre todos tenemos que discutir. Ahora, cuando nos ponemos sí y no, listo, estamos terminados. Claro, una interna siempre saludable. No podemos empezar. Claro. También recuerdo que siempre decía, por aquellos años, Menem decía que la política es el arte de lo imposible, ¿no? Ahí quiero entender que cuando Miguel habla, tiene que haber una puerta abierta y tiene que haber diálogo. No puede haber alguien que no quiera dialogar. Estaría aplicando este concepto, ¿no? Seguramente. De todas maneras, yo digo,
La convocatoria a la interna en este momento evidentemente es una cuestión legal que no se puede aplazar. En mi criterio y he analizado, conlleva un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que conlleva? Primero, tener un conocimiento real, cierto y concreto de qué cantidad de afiliados puede llegar a tener el peronismo hoy en la provincia de Córdoba y en cada uno de sus circuitos. Por una parte. Por la otra, convocar a una elección de características afiliatorias. Cuando el ciudadano no quiere afiliarse a nada, no quiere tener ninguna identidad partidaria. Me parece que ese es el riesgo mayor. Tratar de movilizar y encontrarnos con una realidad que tal vez sea magra. ¿Piensa que es así? No pienso que sea así. Bien, hoy no coincidimos en nada, dale. No pienso que sea así. Creo que tiene que ver con una cuestión, de trabajo territorial. Donde en definitiva nuestro grupo tiene un trabajo territorial desde hace mucho tiempo. Y esto más allá de los que ingresan y de los que salen de nuestro grupo, ¿no? De nuestro espacio, donde en definitiva nadie puede negarnos nuestro transitar por la vida del peronismo. Nunca nos sacamos el signo del PJ de encima, jamás nos movimos de acá, jamás. Y donde tuvimos buenas y tuvimos malas, como dije anteriormente. Donde en el 99, con aquella apertura que tuvimos electoral, pudimos llegar al gobierno después, algunos dicen por primera vez, otros dicen que después de 50 años. ¿Tá? Donde hicimos un acuerdo electoral muy amplio. Algunos lo discutieron, otros no, pero llegamos a ese gobierno. Donde Jorge fue el viceintendente de aquella coalición que armamos. Donde después ganamos 2 veces más. Y donde después transitamos algunos años complicados, y donde hace 2 años sacamos el mayor porcentaje histórico. Y esto tiene que ver con el trabajo territorial. No nos vamos a casa después de la interna, no nos fuimos nunca a casa después de la interna. No nos cambiamos de bando, no nos cruzamos de vereda. Seguimos trabajando por la ciudad en la que vivimos. Donde viven nuestros hijos, donde viven nuestros nietos. Trabajamos por estas cosas, esta es la verdad. Miguel, y ya seguramente para ir terminando, me parece que estamos al límite. Me parece que están pagando acá, vos personalmente, una consecuencia de este enfrentamiento que hubo en todo caso entre Carlos Caserio y el gobernador Schiaretti, ¿no? Ahí se produce un chispazo que indudablemente baja. Bueno, seguramente esto se replicará en algunos otros territorios de la provincia, no solamente va a ser Punilla dada esta cuestión. Siempre vamos a agotar el diálogo, por supuesto, vamos a agotar todas las instancias para que no suceda, porque también nos ponemos del lado de la gente. La gente viene de sufrir esto que estamos sufriendo todos, la pandemia, toda esta cuestión de la que hablaste antes, y donde en definitiva llevamos casi 2 años de esta cuestión y la gente está harta de todo. Y venimos de sufrir este proceso electoral de la elección de tiempo medio, y ahora la interna partidaria, y estas cosas que le van sumando a la gente, que la verdad que la gente no tiene ganas. Entonces me parece que como responsabilidad nos cabe agotar la instancia del diálogo. Si finalmente eso no pasa, bueno, iremos a la interna finalmente. Pero digo que esto va a pasar en varios departamentos de la provincia, no solamente en Punilla. Bueno, veremos qué es lo que sucede finalmente. Estamos preparando el territorio para cualquiera de los dos escenarios. Para el del diálogo finalmente y el acuerdo, o ir a la interna. Bien, yo lo veo absolutamente optimista y eso me parece realmente importante para alguien que va a enfrentar un nuevo desafío. Simplemente a nivel informativo. ¿Cuándo se produce el cierre de listas para ir a esta convocatoria? 27 de febrero. 30 días antes de la 30 días antes de la interna. Justo 30 días. Estamos a 30 días. Estamos a 30 días de 30 días. Y todavía no hay ningún nombre sobre la mesa, solamente el de Miguel Maldonado. Sí. Una gran ventaja, ¿no? Sí, el de Lucas Belli. Estar lanzado. En este caso. Claro, bueno, está bien. Sí. No termino yo de entender cuál sería la línea interna de Lucas Belli, pero bueno, supongo que tendrá la herramienta legal. Bueno, nos hemos enterado que va a haber sublemas, ¿sí? Entonces esto nos está indicando que ya tenemos un sublema. Bien, acabamos de presentar el primer panorama. No ocurre habitualmente, pero es la primera vez que
tenemos discrepancias con el legislador en el plano interno, y probablemente sea así porque yo no he estado incluido dentro de ese plano en ningún momento. Es que, esta Nicolás, es la realidad. discúlpame, que se ha dado una buena discusión que sería bueno para otro programa, para hablar más de política de fondo y no de una instancia electoral. Pero creo que tenemos mucho para debatir en este sentido con Miguel Maldonado, que es, nadie lo duda, un militante histórico de un partido que le ha tocado gobernar y que va a ser protagonista indudablemente en la historia de estos años. Queda esa invitación, Miguel, para algún momento. Cuando ¿no? gusten, me parece que es un buen tema. Fundamentalmente, siempre predicamos en los que vienen detrás nuestro, ¿no? Decir que la política también es involucrarnos. Yo siempre, es más, en la última elección yo le decía a los más jóvenes, siempre les dijeron que eran el futuro. Y yo me acuerdo la primera vez que fui a la unidad básica me dijeron, vos sos el futuro, tomá el tarro de engrudo y un rollo de afiche. Claro. Y yo dije, no, pará. Vení conmigo, peguemos los afiches juntos porque me parecía que era una forma distinta. Y fuimos marcando esa impronta. Y a los jóvenes yo les digo, vos no sos el futuro, vos tenés que ser parte, pero tenés que asumir la responsabilidad que te toca. No te quedes en tu casa sentado, involucrate, participá y hacerte responsable de lo que te toca. Me parece que este es el rol distinto que encontramos en este tiempo donde, a ver, repito, nos tocaron buenas y malas, donde gobernar no es solamente sentarme en el sillón, sino hacer cosas por mi comunidad, por mi sociedad, ver crecer a mi ciudad. Me parece que de esto se trata. Y después, cuando te toca perder, como en el caso de Miguel Maldonado, en la última elección, le tocó esta otra. Pero más allá del rol legislativo, Miguel Maldonado siempre está preocupado por las cosas de su ciudad. Bien, yo creo que mucho de lo que dice tiene que ver en el abismo que se da entre la conformación política y el ciudadano común, que entre comillas le vamos a llamar militante, pasa por la profesionalización de la política. Pero de eso vamos a hablar en otro programa sin lugar a dudas. Nosotros vamos a una pausa, ya continuamos. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Amelio Ortiz. Autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. La Cooperativa de La Falda informa que la producción diaria de nuestra planta potabilizadora se incrementó en los últimos días de 4 a 9 millones de litros diarios. Invitamos a toda la comunidad y turistas a realizar un uso consciente y solidario del agua. Evitemos que se resienta el servicio. En verano, y más en pandemia, cuidemos nuestro recurso más valioso. Mi agua, tu agua, el agua de todos. Cooperativa de La Falda. Damos continuidad a nuestro tal cual y lo hacemos con uno de los temas que ha venido cautivando la atención de todos. Si bien es cierto que comienza a morigerarse, ¿por qué? Porque hace una semana a esta parte llegaron las lluvias y en abundancia. El problema real es que hace una semana atrás no teníamos las lluvias. El trabajo para la toma de agua del dique se había más que duplicado porque se pasó a potabilizar de 4 millones de litros de agua diario a 9 millones de litros. Todo esto nos estaba indicando que las dificultades nuevamente aparecían sobre la necesidad de tener una provisión de agua por una parte y por la otra
el aspecto turístico. En el caso concreto del complejo Siete Cascadas, no tenía sus 7 cascadas y esto hacía que los turistas dijeran: me convocan a un lugar que no tiene el mayor atractivo. Bien, ahora sí ya las tiene porque ha subido la cota, porque vuelca a través del vertedero y por otra parte porque los motores ya están instalados en ese lugar. Pero nos ocupemos del tema agua. Y quienes han venido trabajando fuertemente en este sentido, no tan solo de lo que es el dique, sino su cuenca, es la Asociación Civil Amigos del Dique La Falda y su cuenca, y estamos con Roberto Fernández, uno de los hombres que ha llevado adelante precisamente esta discusión permanente en torno a descomprimir la situación de contaminación y falta del líquido elemento frente a las autoridades de diferente nivel. Roberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué panorama tenemos a hoy? Lamentablemente, como te decía cuando me llamaste, no hay novedades. No hay novedades después de mucho tiempo. Esta es la realidad. Los motivos que conocemos son trascendidos, no son oficiales. Aparentemente el último convenio no incluía la propuesta. O sea, cuando nos referimos a convenio, hablamos del convenio que el municipio de La Falda tenía que firmar con el INA hace como 7 años atrás, ¿no? Más o menos, sí, ¿cuándo fue? 2014, Claro. hace mucho. Y por distintos motivos ha ido postergando la firma de ese convenio. Ese convenio incluía que el INA, el Instituto Nacional del Agua, hiciera un diagnóstico, un estudio, un diagnóstico, y con el diagnóstico una propuesta de qué había que hacer con el dique y la cuenca. Que no es tan fácil como muchos dicen, lo dragamos o cosas, que capaz que sí, algo de eso se haga. Pero todos sabemos que el tema del agua es un poco más complejo que simplemente dragar un dique o levantar la cota del paredón, ¿no? Como alguna vez el difunto de la Sota había propuesto, que después nunca llegó el dinero tampoco, bueno, todo eso. ¿Cuándo fue? El año pasado nos enteramos, veníamos trabajando muy bien y que nos había, digamos, asesorado y acompañado en todo esto era el director del INA, que era Carlos Catalini. Así es. Le ayudó, la verdad, muy por encima de su función concreta de director, cómo nos teníamos que manejar, el tema de que nos uniéramos como región, que no fuera un reclamo solo de La Falda, que tenía que ver la cuenca, o sea, la verdad ha sido muy, muy importante en todo esto Carlos Catalini. El año pasado, si mal no recuerdo, él deja de ser el presidente, el director regional del INA. Sigue como investigador, trabaja, pero no como director, pusieron otra persona. Bueno, lo hablamos con Javier Diemíger, el intendente, para que él se ponga en contacto con el nuevo y renueve ese convenio que no lo habían firmado. En febrero, justo antes de la pandemia, todavía estando Carlos Catalini, ellos mandan la última propuesta, que era una propuesta que ya estaba recontra revisada, los montos eran irrisorios, 1.800.000 por hacer todo el trabajo del estudio y el pronóstico, todo lo que decía recién. Y eso fue en febrero. Marzo, abril se desata la pandemia, todo quedó medio en stand-by, pero qué sé yo. O sea, yo en un momento dado lo hablo con Javier, me dice, sí, ya la vamos a presentar, o sea, a firmar, a aprobar. Sí. Pasó el tiempo, me imagino que todo lo que fue la crisis de la cuarentena y todo eso influyó, y les cambian el director. Bueno, pasa todo esto de que entra el director nuevo, presenta una propuesta nueva, o sea, la renueva, qué sé yo, y esto fue en julio del año pasado. Y a partir de ahí, información oficial no tuvimos ninguna más. Yo me lo he cruzado en septiembre, me acuerdo. Me lo crucé a Javier, le pregunté, me dijo que lo tenían en legales. Después por octubre, noviembre me lo cruzo a Luis Pérez y también me dijo que todavía estaba en legales. Dice, legales es muy lento, dice, es muy burocrático. Roberto, para poner en contexto y para informar, sí. Digamos, ¿cuál es la tratativa? ¿Cuál es la negociación o cuál es la intención, digamos? ¿Qué es lo que, o sea, de todo esto que estamos hablando? Claro, claro. Y él... A ver, la mayor autoridad sobre el agua la tiene el INA para decidir. El INA no hace ni construye ni nada. Es el que decide
¿Qué se hace con los recursos hídricos? Estamos hablando de la provincia. A nivel nacional, claro. A nivel nacional. Línea es a nivel nacional. Por eso nos pareció oportuno en aquel momento recurrir a Lina. Esto fue junto con Capdevila, cuando él estaba presidente en la cooperativa de agua. Tengamos en cuenta que cuando se hizo aquel evento donde vino en el Hotel Edén, vino la Nación, estuvieron los legisladores, estuvo el municipio y la provincia, que es el verdadero dueño del dique, estuvo ausente. Y nunca nos dio una respuesta. Esa es la realidad. Incluso el otro año, cuando fueron las elecciones acá en La Falda, me ocupé de preguntarle a los dos candidatos principales, que eran casualmente Miguel Maldonado, que estuvo hace un ratito, y el otro era Javier Dieminger. Le pregunté a cada uno qué pensaban hacer con el dique, y Miguel Maldonado puntualmente me dijo que el dique estaba bien, que ellos sabían, que el estudio que habían hecho le daba que el dique estaba bien, estaba estabilizado, así que no había que hacer nada. A mí me sorprendió. Y Javier me dice, bueno, ya después veremos. Tampoco dio una respuesta muy contundente, ¿no? Pero parecía un poquito más interesado. Después los primeros pasos que dio demostró mucho interés. Hasta ahora, de todos los que yo he conocido, el que más interés demostró, se preocupó, hasta que pasó esto de la pandemia. A partir de ahí ha quedado todo en stand-by. El tema de... que es lo fundamental, porque cuando nosotros el proyecto era, o sea, la propuesta nuestra, el proyecto era que Lina hiciera todo el trabajo que le correspondía y con eso entonces salir a buscar en la provincia, a nivel nacional, internacional, porque hay muchos recursos. Para el tema del agua hay muchos recursos. Sí, totalmente. Hay mucho subsidio internacional. Si está justificado, y nosotros vamos a ir con toda la justificación, esta es la realidad. Por supuesto que no podíamos ir a título personal, ni mucho menos. Nuestra tarea, la que nos tomamos, es la de motorizar, no discutir con nadie y tratar de evitar siempre accionar en épocas electorales para que no se mezclen las aguas, ¿no? Ya que estamos hablando de agua. Ahora veo que empieza muy temprano, la verdad que... Y en este caso también, yo estuve hablando con algunos compañeros y nos preocupa que el tema sea utilizado electoralmente. Nosotros en su momento fuimos muy cuidadosos, incluso cuando se firmó ustedes recordarán en Valle, en el Hotel Radio, ese famoso, donde estuvo incluso el director nacional de Lina, viajó exclusivamente para eso. Me dijo personalmente que realmente era importantísimo lo que habíamos hecho, por el tema de unir a todos, a los 3 municipios y la comuna, donde había distintos colores partidarios, para que quedara claro que esto no pasa por una disputa chiquita de a ver quién... Lo que yo tengo Habría que ver cómo se va a dar el avance, porque esta semana, de acuerdo a las declaraciones que dio el presidente de la cooperativa, el intendente le había aseverado que iban de firme por el estudio y el proyecto rápidamente. De todas maneras, no debemos olvidarnos que los 2 últimos presupuestos incluyeron lo de dinero para esos estudios y hasta el momento no se hacen realidad. Por eso. Ojalá sea así. Yo realmente con la cooperativa hace mucho que se han desaparecido, ellos eran parte de Amigos del Dique y su participación ha sido nula. Cuando estaba Romero, colaboraba, venía, cuando había que ir a Lina, él acompañaba, incluso la última vez que fue justamente cuando asumió Javier, él estuvo también, o sea... Pero después que se fue, primero Capdevila, que fue el que más acompañó, mejor dicho, no acompañó, fue protagonista de esto. No quiero bajarle el precio ni mucho menos, ¿no? El trabajo de él fue importante. Pero ya Romero fue menor y Madrid jamás ha participado, jamás lo hemos visto, jamás ha demostrado la más mínima, capaz que la tiene, yo no lo sé, pero nosotros jamás lo hemos visto participar, ni acompañar, ni consultarnos, que por ahí otras integrantes sí, ¿qué pasa? Preguntar o venir con alguna noticia, no lo hemos visto. Bien, otro de los temas que se dio y que realmente concitó atención fue el hecho de que el presidente de la cooperativa dijera que se buscarían recursos legales para ir en contra de aquellos que vuelcan líquidos cloacales sobre los cursos de agua y en particular sobre el dique. Pero eso es histórico. Incluso creo que alguna vez, por lo menos, octubre, si no mal no recuerdo, tomaron acciones legales. O sea,
la pregunta es cuál sería la novedad que tengan que hacer eso. O sea, si me lo plantean como una novedad, ¿dónde está la novedad? Y si hay gente a la que hay que hacerle la acción legal, ¿qué pasa que todavía no la hizo? Que amenaza con que la va a hacer. O sea, eso es de obvio. No sé, si un tipo cruza un semáforo en rojo, no, bueno, vamos a ver. No, hacerle la... O sea, igualmente el problema fundamental del dique no es de contaminación, no es de calidad, sino es de cantidad. Digo fundamental, no digo que no sea, por eso. Está bien, está claro. Pero el problema fundamental que tenemos es de cantidad. Si no tenemos agua, mal vamos a hablar de calidad. Claro. O sea, Y yo lo que quería agregar, siempre insisto con esto, y bueno, que el problema del dique... En 20 segundos, Roberto, porque estamos pasados ya del tiempo. Bueno, que el problema del dique no es solamente de agua, porque incluso hay propuestas y habría posibilidades de resolverlo, quizás malamente, pero el problema del agua en el pueblo sin el dique. Algunos incluso lo han dicho. Tenemos otra cuestión que es, se perdería 7 cascadas. Pues yo quisiera saber cómo vas a vender 7 cascadas si el dique es un pantano como el del Portecelo, por ejemplo. Y lo otro, que es un lucro cesante que estamos teniendo, que es todo el perilago. Pensemos un cachito lo que sería ese perilago, hacerlo al estilo de lo que es Carlos Paz o otra posibilidad que hay, y todo lo que generaría como atractivo y como lucro para la falda, porque los puestos se alquilarían, o sea, se darían en concesión. O sea, todo eso se está perdiendo. Y el riesgo de perder 7 cascadas, que es la joya de la abuela, ¿no? O sea, sin dudas. Así que me parece, no es solamente, es un problema mucho más grave que solamente el del agua. Por eso cuando vos hablabas de que, bueno, estamos mejor con el agua, sí, pero el dique sigue, la isla que se le formó en el medio... No, eso sigue persistiendo y eso hay que buscarle solución, sí, seguro. Así que no sé, veremos. Gracias. Bien, vamos a seguir de Pasan cerca. los años y sigue la muela doliendo. Y sí, llevamos 25 o 30 años con este tema. No fuimos, Nicolás. Así es, nos encontramos la semana venidera. Hasta entonces.